para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Verdad que es cierto eso? Que el pueblo unido jamás será vencido. La pasada vez, como andan inventando algunos eslogan, hablaban de un país unido. Nosotros decimos que, ¿qué es más importante, el país o el pueblo? Los poderosos de este país miran al país como un gran potrero donde tienen ganado al que pueden ordeñar. Por eso ellos hablan de un país unido. Claro, ellos quieren unir sus tierras, quieren unir sus industrias, quieren unir sus riquezas, pero no quieren que el pueblo esté unido. Nosotros, como personas, como hijos de Dios, decimos: el pueblo unido como Dios quiere y organizado como debe de ser, jamás será vencido. Bueno, buenas noches. Hoy es miércoles 27 de agosto. ¡Qué barbaridad con ingratitud! Ya llegamos a agosto, quiere decir que ya pasamos la mitad del año y eso pues nos pone en peligro de que al terminar el año no hayamos hecho las cosas que debemos hacer. Esta tarde, este día, tenemos la presencia prometida del ingeniero Mauricio Cermeño, que estuvo con nosotros la pasada semana, para seguir hablando de las antenas de telefonía celular. También hemos recibido algunas cartitas que nos piden, porque no han podido entrar telefónicamente, que nos piden que pidamos desde aquí que las intervenciones no sean muy largas y sobre todo en esos campos donde les cuesta hasta pagar tarjetita y que tienen que esperar y que se les acaba la tarjeta, que sean breves y que se ciñan al tema en cuestión. Hay tanta cosa de hablar, es verdad, y tenemos tanta necesidad de expresarnos, pero vamos escogiendo temas y temas, aunque sea arañándolos poquito a poco, pero hay tanta diversidad que no nos podemos detener en una sola cosa. El enemigo, el sistema nos tira tantas emboscadas que debemos ir abriendo camino, señalando diversos temas. Este día, por ejemplo, queremos tocar, previamente, antes de abrir el micrófono, algunas cosas muy importantes. Tenemos que tocar el caso de las empresas privadas de seguridad. Primero, estas empresas hacen un contrato y cobran cierta cantidad que no corresponde a lo que le dan a los señores que andan con la escopeta en el lomo, y que aparte de estos muchachos que cuidan, que andan con la escopeta en el lomo, tienen muy poco entrenamiento y prácticamente son carne de cañón para que el delincuente pues se pueda ensañar en eso. Claro, a la población civil normal le intimida una escopeta aunque esté en manos de un inexperto, pero a un ladrón entrenado y decidido, estos son las víctimas primeras. Por eso, según las palabras mismas del régimen que violenta y trae violencia, las disposiciones gubernamentales son las que están trayendo violencia. Violento, por ejemplo, es que un grupo o grupito se ha apoderado del país y disponga a su modo y se apropie de las riquezas del país y solo favorezca a aquellos que se agrupan o se enroscan en sus alrededores. Con las leyes violentas y disposiciones que asustan a la población, se produce desesperación. Y producir desesperación es producir violencia. Las cosas caras, por ejemplo, esas cosas de los precios que asustan a la gente, eso produce violencia, porque ya de por sí la violencia económica creada por este sistema, por los comerciantes, por las leyes, por los impuestos, por los recibos, eso produce violencia. No es mandando más rifles, más humos, más policías armados. No, es tratando de quitar la raíz de esas violencias. Las campañas
de luz, de agua, que son mentirosas, producen desesperación. Eso es violento. Por ejemplo, las campañas telefónicas que proponen una cosa y a la hora de las horas hacen otra. Eso es violencia. Porque ya de por sí esos cobros excesivos, la mala atención, las jaranas que hacen en los recibos, eso es violento. Y la violencia mayor es la mentira, el engaño de tantas promesas sin cumplir. Esas propagandas amañadas, consumistas, inmorales. Qué terrible es poder decir que en este país radios, televisiones, periódicos aceptan a ciencia y conciencia las mentiras que están propagandizando. Por ejemplo, con la campaña de la minería verde. ¿Quién no sabe que eso es falso? Lo han dicho los obispos. Y solo porque se paga por producir la propaganda de esa mentira se tiene que aceptar. No. Decimos que eso es violento, es inmoral. Violento es la escasez de empleo, la falta de educación, la falta de información. Todo eso es violento. Eso de que nuestros hermanos se vayan a otros países de manera forzada. Hoy decía el periódico que el 40% de la población salvadoreña ha emigrado. Violento también es el robo que se hace con las comisiones a las remesas. Esas que mandan esos humildes pero valientes trabajadores del exterior, quitarles el 5, el 10 y hasta el 15% cuando mandan con cheque certificado. Eso es violento. Pero por supuesto aquí la violencia solo se quiere hacer aparecer en los pobres, en los que salen a la calle, en los que gritan. Quieren hacer violenta una quema de llantas. Es mucho más violento el robo que hacen en esos miles y millones de recibos al que le suben 5 centavos, multiplican por 2 millones. Tanta violencia. Pero los medios de difusión, que son parte y raíz para producir violencia, quieren convencer a los pobres de esta población que los violentos son los de abajo, que no son los de arriba. Los que lo tienen todo, esos nunca son violentos. Los que viven la necesidad, esos son violentos. Bueno, queríamos hacer este comentario para que vayamos formando conciencia qué hacer como pueblo por el pueblo. Tengo que hacer una consideración también cómo nos quieren hacer cubrir con colores al muerto. Todo es verde. Minería verde, propagandas verdes. Por supuesto, tienen verde al pueblo con tanta desgracia que lo han llevado. El caso, por ejemplo, de tanta gasto de electricidad en los centros comerciales. Es maravilloso, usted va por las zonas residenciales del país y por todos los comercios, gastan tanta electricidad que dicen que necesitan robarle a los ríos y hacer represas. Gastan tanta electricidad en sus propagandas y en sus iluminaciones que hay necesidad de robarle los ríos a los pobres, inundar tierras para producir electricidad. Eso es inmoral, desequilibrado. Bueno, tenemos también que saludar al pueblo boliviano porque qué interesante, hay una prefecto que fue destituida y otro prefecto que se mantuvo pero que no reconoce los números de las elecciones y entonces están en contra de todo el producto que ha habido eso es en Chuquisaca, en el Sucre, que han hecho los hermanos del campo. Qué interesante y qué ejemplar. Han decidido todos los quechuas, todos los aymaras, todos los incas, todos los de ese país que producen, no llevar ni un solo producto a Sucre. Y vamos a ver qué comen. Ya dicen que esa gente está quejándose por la huelga que hay en el campo de no llegar y no subir ningún producto. Imagínense qué interesante sería que durante una semana nuestras vendedoras, nuestras canasteras, los mercados se pongan en huelga para regular la verdad y para detener tanta mentira en este país. Sencillamente huelga, no es violencia, es en la potestad del pueblo. Claro que lo sentirán duro, porque los violentos son los primeros en quejarse. Bueno, vemos noticias internacionales que dice Estados Unidos que el 2011 va a salir de Irak.
Quiere decir que está pidiendo 3 años para comer gordo todavía. Y por supuesto son 3 años que nuestros hermanos soldados van a ser mandados a correr el riesgo de morir allá. Y por supuesto nos ponen en peligro a todos nosotros. Si nosotros no somos terroristas, pero el mandar soldados para ese país sí es terrorismo. Y Dios no quiera que se fijen en El Salvador, un país pequeño, indefenso, y nos vengan a hacer un atentado. No lo quisiéramos, pero el provocador, y desde ya responsabilizamos a este gobierno por estar provocando un panal que no necesitamos ninguna picadura de tales abejas. Bueno, el otro problema emocionante es el de los asesores del señor director de la PNC. Tenemos que hacer un comentario que esto es llamativo. Parece que pusieron al tacuacín a cuidar a las gallinas. Pues sí, si el tacuacín solo es de comer gallinas. Parece que no es tan simple la cosa. Dicen que por allí el señor Rovira es solo un diente de ese peine, que este asunto llega hasta el anterior director de ese cuerpo, que por cierto ahora es el candidato a la presidencia. No es tan simple la cosa. Se descubren como cómplices de gente condenada por la justicia, no por la justicia popular, por la justicia de este régimen. Y qué terrible, ¿verdad? Dice el señor Rovira: renuncio y me voy. Qué bonito sería que a uno lo agarran robando y entonces dice, no, voy a dejar las cosas, ya me voy. No, si el que agarran robando se lo llevan con todo y lo que se iba a robar. Pero este señor Rovira dice, renuncio para que la cosa sea clara, diáfana. ¿Cómo tendrán los anteojos estos señores que solamente porque él renuncia, aunque haya matado, aunque haya robado, aunque haya violado las leyes, me voy para que investiguen con transparencia? Bueno, así sucede con funcionarios y otros funcionarios de este gobierno. Los encuentran con grandes responsabilidades delincuenciales y aún así creen que con renunciar, con eso se arregla todo. Aquí pasa algo de mano peluda. Ya no solo estamos en la mano dura, hoy ya llegamos a la mano peluda. Tenemos que ver eso, ¿verdad? Por eso no es bueno que el tacuacín cuide las gallinas, se las come. Los noticieros dicen que en este país se encuentran muchos lugares arqueológicos y como se dice que el turismo somos todos, bueno, pero ahí como que van destruyendo lo que encuentran o se lo roban, como en Joya de Serén. Hace unos meses o no sé, pero parece que ya llegamos al año, allá por Usulután, un señor campesino, honesto trabajador, en sus tierras encontró unas ollas de barro, un gran tesoro arqueológico. Pues no habían pasado 24 horas y ya le había caído con culcura, habían llegado todos a posesionarse de aquello. Pero, pues sí, porque hay que conservar el patrimonio, las joyas arqueológicas. Y al pobrecito le quitaron todo y por poco lo acusan y se lo llevan preso por resistencia y desacato a la autoridad y al patrimonio nacional. Bueno, traemos este comentario porque esta semana salió en los diarios más grandes del país y publicaron así, que en la calle Nueva Diego de Holguín, allí encontraron unas joyas arqueológicas y que hay una zona ahí que merece la pena, en ese lugar del Espino. Pero bueno, aquí como somos tan inteligentes ya van a salir diciendo que eso es basura arqueológica. Son cosas importantes. Una calle que sirve para el comercio, no para la cultura. Una calle que valoriza más la intercomunicación para ciertos sectores que para el pueblo. Pero bueno, va a salir otra vez el inteligente aquel que dice que todo eso es basura arqueológica. Hacen un llamado, un llamado a las universidades, a las instituciones, a la Procuraduría. ¿Dónde están esos eruditos que teniendo capacidad y autoridad no hacen nada? Lo mismo se dice del lugar donde se construyó la embajada de los Estados Unidos, que allí encontraron muchas joyas arqueológicas. Claro, si allí queda Antiguo Cuscatlán, ahí es donde el hermano padre Atlacat y toda su gente allí vivían. Pero como son gringos y contra el imperio no hay gobierno que se le pare, ahí tenemos. Bueno,
Aquí tenemos tantas cosas que comentar. Hoy solamente tenemos que decir que también tenemos la destrucción del sistema inmunológico, del sistema nervioso, de tantos sistemas, con el caso de las antenas telefónicas. Y aquí tenemos ya al ingeniero, pero no quiero empezar con él sin antes agradecer. Desde aquí le pegamos un gran grito a los hermanos que están en Australia. Nos habló, hoy nos está oyendo, ya son casi las 3 de la tarde allá, don Adalid Alfaro, desde Australia. Amigos, los saludamos desde aquí, y a todos los guanacos que están por ahí, un gran saludo. También aquí no los olvidamos, los queremos, los necesitamos y les saludamos. Oigan lo que está sucediendo en este país con las antenas telefónicas, ¿verdad? Esas son cosas terribles. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a su audiencia. Es un agrado pues estar aquí con usted. Bueno, aquí está usted para que nos hable. Veo que aquí tiene un documento muy bien preparado y sería bueno que haga una exposición magistral, y después después del tiempito que le demos, porque también nos van a hablar del pino. Hay un hermano ahí, un hermano Salvador, al que quedó de llamarnos. Así que estamos esperando esa llamada. Para mientras, ingeniero, ¿qué le quiere decir al pueblo y qué debe de conocer este pueblo para que se defienda de las antenas de telefonía celular? Bueno, en primer lugar, esas antenas están colocadas ahí para emitir ondas de alta frecuencia, que eso da pues unas ondas de muy corta longitud, por lo cual se les llama microondas. Pero algunos... Estas las microondas que se ocupan aún para cocinar. Correcto. Las frecuencias son similares, nada más que el horno de microondas pues tiene baja potencia y solamente se encierra en el espacio, en la cajita que está ahí. Y incluso algunas recomendaciones de los médicos dicen que a las cocineras que cocinan con microondas deberían de alejarse del microondas porque podría incluso darles cáncer. Pues similar tenemos las antenas de telefonía, y es buena la comparación con el horno microondas porque la señal de microondas que emite el horno es precisamente para calentar los alimentos que ponemos ahí, que generalmente son alimentos de carácter orgánico, y por lo tanto esos alimentos al recibir las microondas se calientan. Lo mismo sucede con el cuerpo humano, ¿no? Por eso el microondas es hermético. Una vez comienza a funcionar, si se abre la puertecita, se desconecta, porque no es posible que nosotros metamos el cuerpo, parte del cuerpo, un dedo ahí adentro, porque también se calentaría el dedo. Pero estamos rodeados de antenas de telefonía. Entonces hemos convertido nuestro ambiente prácticamente en un espacio donde circulan a diestra y siniestra las microondas. Acordémonos que en El Salvador ha habido una permisividad enorme para este tipo de empresas, para que prácticamente hagan lo que les da la gana y que ingresen la cantidad de empresas que quieran. Ya tenemos aproximadamente unas 7 o 8 empresas de estas, y cada empresa va poniendo su red de antenas. Quiere decir que una persona bien puede estar rodeado de 8 antenas de telefonía de diferentes empresas, y imagínense ustedes la cantidad de calor que eso está generando en el cuerpo. Veo aquí, ingeniero, que usted ha puesto en este documento, al que esperamos hacer llegar a sus comunidades, el síndrome de estas microondas. Vamos a preguntar si alguno de ustedes ha sentido estos síntomas. Óiganlas, lo que produce: fatiga crónica, cefaleas, vértigos, insomnio, impotencia, palpitaciones, alteraciones de la tensión arterial, rigidez en la nuca, problemas cutáneos,
desasosiego, ruido en los oídos, mayor predisposición a las infecciones, dolores nerviosos y en articulaciones, cambio de carácter. Bueno, ¿quiénes de ustedes padecen eso? Así que les preguntamos y pedimos pues, ¿verdad?, a los que están alejados y tienen consultas sobre antenas, esperamos que nos llamen y esperamos el caso que nos va a exponer don Salvador Maravilla del Pino, que nos llamó para decir cómo han hecho ellos para detener la construcción y alejar de ahí una antena que los amenazaba. Adelante, ingeniero, disculpe la interrupción. Bueno, sí, hay algunos que son incrédulos porque las cosas que no se ven difícilmente podemos nosotros creer en ellas. Así como Santa Tomás, ¿verdad?, que dijo hasta no ver, no creer. Y las microondas nunca las van a ver. Entonces, tienen ese eslogan como parte de su vida, realmente nunca van a creer en los efectos de las microondas. Pero algunos que nos están escuchando, especialmente con esos radios transmisores, vean lo que sucede si ustedes tocan la antena de su radio. Y al tocar la antena van a ver que la señal se mejora. Hay un incremento en el volumen. Eso es porque el cuerpo humano funciona como una antena de las ondas electromagnéticas. Y eso les da una comprobación de que el cuerpo humano se altera de alguna manera con estas señales de ondas electromagnéticas. Solamente que las ondas de radio y televisión no son tan dañinas como las microondas, ya que su potencia es mucho mayor, ya que el efecto que pueden causar depende de la potencia y depende de la distancia que estemos de la antena. Si estamos a menor distancia, indudablemente que el efecto es mayor. Y si la antena también tiene más potencia, también el efecto es mayor. Bien, está una llamada telefónica. ¿Qué nos cuenta? ¿Quién nos habla? Aló. Disculpe, se nos atrasó, pero le rogamos que insista, ¿verdad?, sobre todo aquellos que quieren hacer consultas sobre los efectos de la telefonía celular y sus antenas. Adelante, ingeniero. Bueno, también si tampoco nos creen a nosotros, porque dirán, bueno, ¿y ustedes qué estudios medicinales tienen? Pero ya hay análisis de médicos, ¿verdad? Y aquí tengo un reporte de 1000 médicos y científicos alemanes que escribieron y firmaron el 9 de octubre del año 2002 la Declaración de Friburgo en Alemania, en la cual plantean su preocupación por el aumento de enfermedades graves y crónicas debido a la exposición de sus pacientes a las microondas de las antenas de la telefonía móvil y de los teléfonos inalámbricos, alteraciones del aprendizaje, de la capacidad de concentración y comportamiento de niñas y niños, hiperactividad, disfunciones del ritmo cardíaco, infartos de corazón y accidentes vasculares cerebrales en personas cada vez más jóvenes, degeneración cerebral, el Alzheimer y crisis epilépticas, enfermedades cancerígenas como leucemias y tumores cerebrales. Esto lo están diciendo 1000 médicos y científicos. Entonces, es para que lo tomemos en serio. Bueno, y por supuesto no lo dice cualquier tonto, ¿verdad? Bueno, está entrando una llamada aquí. ¿Quién nos habla? Sí, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Lucas Alberto Serrano de Suchitoto. Señor Serrano de Suchitoto, adelante. Así es. Óigame, una consulta. La verdad, cuando nosotros en Suchitoto, Telecom empezó en poner una antena para mayor cobertura en el propio centro de la ciudad donde está la oficina de Suchitoto, parece que hubo un movimiento ahí de don Alejandro Coto y otras personas que se opusieron a eso, pues porque
E incluso se decía de que, y se nos hizo entender también, de lo perjudicial que son las ondas esas radioactivas o sea, las microondas para las casas, que la mayoría en Suchitoto son casas de adobe. Tengo entendimiento que también hasta en eso afecta. No sé qué me puede decir al respecto, y la verdad es que cómo se podría hacer para protestar por unas antenas que están cerca del casco urbano, que realmente lo que usted decía ahí alrededor y en la calle de Suchitoto hay gente que ha permitido eso de que instalen antenas en el propio patio de su casa. Es posible, pues. No sé cómo a la gente quizás desconoce eso, y sería también promover una campaña en contra de esos crímenes que están cometiendo. Gracias, don Luis Alberto. Aquí tiene la respuesta. Bueno, es correcta la apreciación de don Alejandro Coto, ¿no? Porque recuérdense que esas casitas de los pueblitos son de adobe, y en el adobe antiguo se usaba un zacate dicen que para darle más consistencia. También son de bajareque, y estoy hablando de que las microondas afectan toda la materia orgánica. Entonces estamos quemando prácticamente la resistencia de esas casas, porque si los materiales son orgánicos, entonces las antenas de microondas queman estos materiales, y por lo tanto la resistencia de las casas se hace más débil. Bueno, tenemos otra llamada, esperamos brevedad. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, padre. Don Roberto, adelante. Sí, seamos breves y sin hacia el tema, por favor. Sí, mire, fíjese que dice ahí el ingeniero que al tocar la antena del radio suena más, pero fíjese que yo como aquí paso yo todo el día como estoy enfermo, no solo tocándola, fíjese que con solo que yo me retiro un poquito del radio, suena más, o me acerco, ya no suena. Entonces quiere decir de que el cuerpo también tiene que ver con eso. ¿Y qué sugerencia nos da don Roberto para hacer que el pueblo haga por el pueblo? ¿Qué lucha cree que debemos de llevar adelante para que todos nos propongamos erradicar esa maldad que nos están metiendo? Bueno, por lo menos manifestarse, así como se manifiesta como con el agua, una manifestación que vean que el pueblo se mea por su pueblo, porque de otra manera no puede, porque el gobierno con llevar ahí que no va a resolver el problema. No, hay que manifestarlo así como lo manifestamos por otras cosas. Muy bien. Así rápidamente, ¿sabía usted cómo se llama el Alibaba y los montón de gasolineros? No sabe usted que se llama Salvador Durán se llama. Ah, bueno. Ese es el Alibaba Vamos a tocar el tema de Alba Petróleo en otro momento, porque es un tema muy incandescente. Sí, por eso le quería decir. Bueno, gracias. Bueno, queremos que no hayan muchos Alibaba, ¿verdad? Y sobre todo sus acompañantes, que son 40 los ladrones. Bien, llama a otra persona. Ahí está llamando otra persona. ¿Quién nos habla? Ricardo Rogel, de la comunidad 15. Bueno, don Carlos Rogel, esperamos que sea breve. Sí, bueno, en primer que lugar... están queriendo llamar de muy lejos. ¿Cómo no? Aquí en San Antonio, aquí tengo yo a 400 metros una antena, la cual precisamente es de otra comunidad, y están afectando a esa comunidad porque están bien cerca y no hacen nada. Y segundo, decirle de que hay que organizarse y sacar firmas y presentarlas a la alcaldía y donde corresponde para poder protestar. Y tercero, decirle de que aquí tengo una antena de radio, está bien cerca, la tengo a 100 metros, cayó un rayazo y entonces ese rayazo hizo impacto en mi cocina y saltaron las manecillas, y cayeron y se terminaron de fundir lo que trata de los switches de la cocina, de tal manera que eso también hay que ver cómo se aleja más que todo, ¿verdad? Bueno, señor Rogel, aquí le ofrecemos estos micrófonos para que llame a todos los de San Antonio Abad el día y la hora que usted quiera convocarlos para que hagan alto, tanto por una antena como por esas otras que atraen rayos y destruyen cocinas. ¿No le parece? Haga una buena convocatoria. Bien, adelante, ingeniero. Bueno, para los que están hablando de ahí, de toda esa zona del volcán, debo recordarles que ahí también pasan
las líneas de alta tensión de la cel. Y esto también es otro factor que influye, porque todas esas señales son ondas electromagnéticas, y como van a alto voltaje, son de alta potencia, también afecta. Y es recomendable que las personas no vivan cerca de estas de estas torres y de estas líneas de transmisión eléctrica, ¿no? Hay algunos que se descuidan en ese sentido y viven incluso hasta abajo de las líneas de transmisión, ¿no? Bien. Eso es muy dañino para la salud. Miren qué interesante lo que está diciendo aquí el ingeniero. Queremos escuchar esa llamada telefónica. ¿Quién nos habla? Buenas noches, mi nombre es Ana Gloria. Ana Gloria, ¿de dónde, Ana Gloria? Fíjese que yo vivo aquí en Santa Tecla. Dele, Santa Tecla. Y desde hace días o meses he querido contactar con usted, padre. Fantástico, adelante. Es muy magnífico el tema que tiene ahorita, porque realmente nuestra gente ya está sufriendo esos efectos, ¿verdad? Anteriormente el doctor Cruz, de allá de la Unión, de la asociación que se llama Proyecto por la Vida, Asuma, ya lo dijo en otra emisora hermana de Mayavisión, como es otra emisora que realmente también le da oportunidad al pueblo para hablar, los efectos que este tipo de ondas causan en la gente. Y si el ingeniero está dando todas esas notas, todo eso, formas de conocimiento para la gente, es buenísimo que pudiéramos enlazar con organizaciones no gubernamentales, con empresas que quieran de veras colaborar para que esto no se vaya a dar, para que esto en qué medida se pueda ir delimitando, ¿verdad? Porque nuestra gente realmente allá en el interior del país, como viven cerca de estas antenas, no tienen a veces forma como ellos comunicarse, cómo hacer enlace con la malla o cómo hacer enlace con algún otro tipo de organismo que los pueda ayudar a orientarlos, a protestar. Simplemente se quedan calladitos y se quedan soportando. Los efectos son tremendos, ya lo dijo el doctor Cruz, son tremendos, y un día que pueda y que usted me dé oportunidad, yo le haría llegar la invitación al doctor Cruz para que usted lo tuviera. Fantástico. Aquí tenemos, el ingeniero va a dar los teléfonos de su asociación, de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Perfecto. Adelante, ingeniero. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, la UNES, tenemos teléfonos 2260-1447. 47, sí. El 1465 y el 1480. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a tratar de enlazarlo mañana o pasado mañana a más tardar para que podamos trabajar en esta. No, con mucho gusto. Y lo principal es informar a la población, ¿verdad? Y es bueno hacer reuniones con los vecinos y allí hacerles una plática respecto a estos problemas que causan las antenas de telefonía celular. Fantástico. La sugerencia que ya va realizándose en algunas comunidades es que están haciendo comités. Esperamos pues que esos comités van a ser convocados en un momento dado para hacer un encuentro, empezando pues por los teléfonos de la UNE, los que están ahí, se los vamos a repetir: 2260-1447. Repito, 2260-1447. Defendamos la vida. La UNE da esa asesoría y por supuesto es un punto de convocatoria para que todos nos defendamos de esa agresión violenta de estas compañías telefónicas. 2260-1465 y el 2260-1480. Adelante, ingeniero. Otro problema que quisiera señalar, porque es muy importante, es los efectos que causa sobre los niños. Dado que los niños tienen menor tamaño. Ya vamos a escuchar esa llamada. Primero digamos el comentario sobre los niños. Al tener menor tamaño, tienen el riesgo de que sus cuerpos entren en resonancia con las señales de estas ondas electromagnéticas. La resonancia significa que eso amplifica el poder de las ondas y eso depende del tamaño.
y el tamaño de sus cabezas es más pequeño que el tamaño de la cabeza de un adulto, y por lo tanto el riesgo de que entre en resonancia con estos señales es más alto, y por lo tanto los riesgos son mayores también en el caso de los niños. Bien. Adelante, ¿quién nos habla? Gracias. Le habla Ana Ruth de Mexicanos, padre. Adelante, Ana Ruth de Mexicanos. Gracias. Fíjese, padre, que yo lo que quiero es unirme a la llamada que hizo la señora anteriormente a mí. Esto que está hablando... A la señora Ana Gloria de Santa Tecla. Sí. Fíjese que esto que está hablando el ingeniero es tremendamente grave, tremendamente alarmante. Está bien, y yo lo felicito porque esté dando a conocer esto al pueblo, porque realmente uno desconoce todas estas situaciones, ¿verdad? Yo le hablé el programa pasado y le explicaba que, por ejemplo, aquí en mi colonia pusieron una antena a 5 casas de mi casa, e incluso cuando la pusieron hace como unos 8 o 10 años, todo el mundo desconocía y todo el mundo alarmado que qué estaban poniendo allí, pero ahorita mi llamada es por esto. Yo no sé si el ingeniero, realmente lo que le voy a pedir es algo, no sé, ¿verdad? Pero él que tiene esos datos, no sé si pudiera él como acercarse a todas estas asociaciones. Hay muchos que son ambientalistas, ¿verdad? Y llevarles estos datos para ver cómo se organiza al pueblo para que nosotros, exijamos que, por ejemplo, las antenas que ahorita ya están puestas en medio de colonias sean retiradas, porque realmente esto va a ser un desastre dentro de varios años. Mucha gente va a aparecer con cáncer, con enfermedades raras que pues van a causar un tremendo daño. Entonces Gracias, Ana Ruth. Aquí estamos dando este teléfono para que todos los que quieran hacer denuncia puedan inscribirse, dar su nombre, dar el número donde llamarlos, donde tienen su grupo. Es el teléfono de la UNES, que es un grupo ambientalista. Ajá, sí, padre, pero permítame un segundito. Sí, diga. Que, mire, lo que pasa es que el ingeniero, él tiene datos científicos, y no es lo mismo que yo llegue como una simple persona que hasta analfabeta puedo ser, a que él lleve esos datos científicos que él tiene. Yo pienso que eso tiene mayor peso. Es que por eso estamos dando el número, porque no sabemos dónde ir, pero así, por ejemplo, si usted llama a este número y dice, tengo reunidas a tanta gente de esta colonia, tanto el ingeniero como nosotros podemos ir. Repito el teléfono de la UNE, 22 60 14 47. Con la misma inicio termina otro en 1465 y otro en 1480. Todos esos teléfonos, y esperamos la reacción de todos ustedes que sea positiva, irse inscribiendo, y así poder llegar donde ustedes directamente con estos datos científicos del ingeniero. Bueno, y también nos han hablado aquí en el momento por otro teléfono que las protestas, dice, de los que ya tienen experiencia son al propietario del terreno, al que ha hecho el alquiler o el que ha vendido, o a la empresa propietaria de la antena, que puede ser cualquiera de estas empresas, Tigo, Digicel, Movistar y demás. Ellos son los responsables. Gracias, Ana Ruth. Y esperamos sus llamados, y repito el teléfono, 22 60 14 47. Otra llamada, ¿quién nos habla? Muy buenas noches, de Cantón El Limón, Soyapango, Salvador Maravilla, los saludos. Adelante, señor Maravilla, usted nos quería dar algunos datos, tiene abierto el teléfono. Sí, fíjese que si tiene alguna pregunta en especial me gustaría, porque... Bueno, la pregunta sería que nos cuente su experiencia. ¿Qué hicieron ustedes cuando les quisieron poner esa antena? Bueno, en primer lugar, convocar a una asamblea. Somos más de... La DESCO se llama 11 comunidades, pero ya sumamos como 16. Y hacer una convocatoria, y se explicó que era nocivo para la salud de la comunidad, y la gente estuvo de acuerdo en que nos opusiéramos. ¿Y a quiénes se dirigieron ustedes? En primer lugar nos acercamos, ellos ya habían construido el marco, los muros, ¿verdad? Y luego nosotros nos hicimos presentes como directivos
y les dijimos que no siguieran construyendo porque iba a ser un gasto por gusto de esta empresa, era Telecom. Sí. ¿Verdad? Luego ellos se burlaron de nosotros y dijeron que eso iba porque ya tenían todos los permisos. Luego nosotros averiguamos y el permiso ya estaba vencido, al menos el de la alcaldía, que era con el único con el que contaban. Contarles también que esta gente alquila los terrenos, por ejemplo, en 300 colones mensuales. ¿Dólares? ¿Colones o dólares? Dólares, perdón. Sí, sí. Pero hay un intermediario que está cobrando entre 700 y 800. Él le cobra a Telecom esa cifra, ¿verdad? Es un coyote, ¿verdad? Ya. Entonces, por allí empieza... ¿Ustedes hicieron algún otro movimiento jurídico? ¿Fueron a medio ambiente? ¿Fueron a otro lugar? ¿O de hecho la población los bloqueó y los detuvo? ¿O la alcaldía los detuvo? Fíjese que nosotros ya estamos reconocidos con el poder de convocatoria que tenemos. Entonces, nos apersonamos a la alcaldía y nos dimos cuenta que el permiso que tenía esta gente ya estaba vencido, y luego hablamos en la alcaldía de que cómo era que ellos permitían esta situación. Luego de la alcaldía se nos dijo de que lo que el pueblo dijera, ellos iban a estar con el pueblo, lo cual así sucedió, ¿verdad? Entonces le interrumpo, quiere decir que en ese caso la alcaldía era el responsable, y usted sugeriría que los que son víctimas de esto vayan a las alcaldías a protestar. No, lo principal es que la comunidad esté unida y que diga no a este tipo de proyectos. Nosotros investigamos, de la alcaldía nos dieron línea que investigáramos y que nos opusiéramos técnicamente, científicamente, que buscáramos razones de peso. Entonces nosotros nos apersonamos a varias instituciones y conseguimos un estudio realizado por unos italianos. ¿Qué instituciones, por ejemplo? Bueno, para hacerle muy en concreto, esto fue en la sede central del FMLN, donde tenían un estudio realizado por unos italianos. Entonces, y tenían otro estudio que la procedencia, sí, no le mentiría ahorita, pero los dos coincidían en que las antenas, la indicación que tiene que las antenas tienen que estar en lugares separados a por lo menos de 600 a 1000 metros de hogares, de casas, ¿verdad? De comunidades, o sea, en zonas donde no esté inmediato el ser humano, porque los seres más vulnerables son los niños, los ancianos y las señoras embarazadas. École, ahí también le van a llamar a ustedes la Rosalito de allá de Nueva Concepción, para que ustedes les puedan dar apoyo. Ellos nos llamaron y yo les di su número de teléfono. Así que ya empezamos a armar la red, señor Maravilla. Gracias por su testimonio. Sí, para terminar, para finalizar, contarle de que se reunieron, se provocaron 2 asambleas donde mandaron las 2 oportunidades a 2 personas muy preparadas para convencer, hablaban muy bonito, y luego nosotros argumentamos con los conocimientos que ya teníamos, y luego ellos mandaron a su emisario y dijeron que nos felicitaron y dijeron que nunca en el país se habían topado con gente tan organizada y con tanto conocimiento como con la gente de la comunidad de Limón, y que ellos se iban a retirar. También hubieron ofrecimientos bajo la mesa, pero eso por ética no lo vamos a decir. Bueno. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias. Así es, un pueblo unido y organizado no es vencido. Estamos casi por terminar. Las palabras del ingeniero. Bueno, interesante el testimonio del amigo oyente. Y da pie al título de su programa, padre, porque ¿qué puede hacer el pueblo por el pueblo? Y aquí es donde unos que ya tienen una experiencia ganada pueden ayudarle a otros que están comenzando. Y eso es importante, que se unan y que hagan una red para que con la organización pues de la población puedan hacer frente a estos riesgos que significan. Bueno, empezamos ya con la UNES y va a ser un inicio de una gran red. ¿Le hablan por teléfono, ingeniero? Adelante. Buenas noches. Sí. Sí, mire, es una consulta y es referente a las redes que se dicen, es
ese es un problema que ya... ¿Quién nos habla, perdón? Ya se generalizó en este país. Ahora, creo que el gobierno que puede hacer, y el Ministerio de Economía que hace, y la Defensoría para el Consumidor que hacen, y la de Defensa de Derechos Humanos que hacen, porque la de Derechos Humanos no sé si todavía existe, pero la cosa es que no se voy a decir nada de ellos, ¿verdad? Aquí por donde vivo yo, a unos escasos metros, también han puesto... ¿En qué lugar es eso? En San Roque. Ah, San Roque. Dos antenas, que no sé qué compañías son. Entonces, está muy cerca, y retomando lo que dicen allí, qué efectos podría haber y qué es lo que se puede hacer, porque la verdad es que este gobierno no va a hacer nada, por más que se haga, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que esperar o qué se puede hacer? Porque las directivas no se mueven, pues, y entonces una sola persona no va a poder hacer nada. Las antenas ya están puestas, y si las alcaldías tienen conocimiento de esto, ¿qué hacen las alcaldías? Gracias. Pienso que los permisos se vencen porque no son eternos. Así que aquí le va a dar una respuesta, y lo que dice aquí, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Nos alegraría que tome el teléfono de la UNED 2260-1447 o 4765 u 80 y nos llamen para que podamos hacer algo. Nos vamos a ir despidiendo con las palabras del ingeniero Mauricio Cermeño. Bueno, lo importante que recomendarle a las personas que tienen inquietudes sobre estos problemas es que provoquen reuniones entre las personas de su vecindario para que podamos hacer una reunión y podamos explicarles todos los problemas pues que causan estas antenas. Yo creo que por ahí comienza la organización de la población. Cuando la gente conoce los riesgos, los problemas y que le generan a ellos en particular y a sus hijos, a los niños, entonces la gente se motiva para organizarse y para hacer algo. Creo que por ahí podemos comenzar. Bueno, no solo es la receta, es comprar la medicina. Aquí damos la receta, el pueblo compra la medicina y el pueblo se la toma y hace que también tomen una cucharadita de su propia sopa. Adelante, pueblo, que hace el pueblo por el pueblo, unidos y organizados venceremos. Que Dios los bendiga y nos vemos el viernes próximo también a las 9:15 a 10. Ali Primera nos cantará. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido, será vencido, será vencido, será vencido.